taxista recogió a esta chica. 5 minutos después, se dio cuenta que tenía que salvarla. Sardebir era un taxista que amaba su trabajo, pues manejar por la ciudad le causaba mucho placer. Esa tarde se encontraba en las afueras de Oxfordshire, con la intención de buscar pasajeros. Lo que no imaginaba es que esa tarde, mientras hacía su trabajo como de costumbre, le haría cambiar toda su vida. Esta historia inicia cuando Sardebir ve a una jovencita que lo detiene y se sube a su auto. El conductor pudo deducir que su pasajera no tenía más de 13 años y con su tierna voz le pediría al taxista que la llevara a la estación de Gloucestershire. El destino sorprendería al conductor, ya que quedaba a 1 hora de camino. Además, notó por su retrovisor que la niña estaba nerviosa y muy pensativa durante el viaje, por lo que pudo deducir que no conocía mucho el camino. Mientras manejaba a su destino, Sardebir estaba muy inquieto. Generalmente no era de hablar con sus pasajeros, pero en esta ocasión sentía que debía saber más sobre esta joven y su inusual destino. De manera muy natural, el conductor le preguntaría a la joven: ¿A quién vas a visitar a Gloucester? ¿Tus padres saben que realizas este largo viaje? A primera instancia, la joven no quiso responder su pregunta y solo se limitaba a ver por la ventana mientras seguía avanzando hacia su destino. Unos minutos más tarde, Sardebir no se daría por vencido y volvería a preguntarle: ¿A quién verás en la estación cuando llegues? Unos segundos más tarde, la joven decidió abrirse y le diría que iba a encontrarse con un amigo allí, y luego ambos irían de paseo por unas horas. Esta respuesta inquietaría al conductor, porque no había dicho el nombre de su amigo ni tampoco a los lugares que visitarían. Tras no quedar satisfecho, el taxista le volvería a preguntar si sus padres sabían sobre este viaje, a lo que la joven respondería de una manera defensiva: mis padres solo saben que me voy a ver con un amigo en la estación. Los instintos de Sardebir le decía que algo no encajaba en esta historia, por lo que seguiría insistiendo en saber más de esta joven, ya que sentía que era su deber llevarla a su destino y sobre todo asegurarle su integridad. Con el pasar de los minutos, el ambiente en el auto se puso muy denso, porque el taxista le hacía muchas preguntas a la niña y ella respondía algunas de sus respuestas con cierto desgano. La intención del chofer no era incomodarla, pero sentía que lo que hacía la joven no estaba bien. A medida que llegaban a la estación, la joven lucía muy nerviosa y tensa, algo que notaría Sardebir desde su retrovisor. Minutos después llegaría a la estación, y antes de bajarse, Sardebir le preguntaría: «¿Ya llegamos? ¿Tu amigo ya está aquí?». Ella se asomaría a todos lados, pero no había señales de él, así que agarraría su mochila y con mucha prisa bajaría del auto. El taxista estaba muy inquieto por lo que llamaría a su esposa y le contaría lo sucedido. Ella comprendió su temor y le aconsejó que le lleve su teléfono para que ella hablara con la joven. Sardebir, con algo de vergüenza, se acercaría a la joven y tras pedirle disculpas por su atrevimiento, le dijo que por favor hablara con su esposa. La joven, quien no entendía lo que sucedía, aceptó su propuesta y atendería la llamada. La esposa del taxista le haría entender a la joven la preocupación de su esposo y tras hablar 5 minutos, ella le confesaría que sus padres no sabían dónde estaba y que además el sujeto a quien vería lo había conocido del internet. Como no sabía qué esperar, la joven estaba muy nerviosa porque en pocas ocasiones había salido sola. De inmediato, la esposa del taxista pediría a la joven que le pasara el teléfono a su esposo. Con una voz preocupante le diría: «Sardebir, busca a la policía». Él de inmediato dejaría a la joven en el auto y buscaría a un oficial en la estación para explicarle lo sucedido. Enseguida la policía se alertaría y tratarían de capturar al bandido. Pasado unos minutos, el amigo del internet le alertaría que ya estaba en la estación. Esa fue la señal que las autoridades estaban esperando para empezar con su búsqueda. Pasado unos minutos, unos oficiales verían cómo un muchacho se ponía nervioso ante su presencia, lo que originó una pequeña persecución. En ese momento, Sardebir le pidió a la joven su teléfono para llamar al muchacho. Fue esta la llamada la que sería clave en el asunto y aclararía de una vez por todas que era a él a quien las autoridades estaban buscando. Al revisar la mochila, el joven Sam de 24 años tenía varias cintas plásticas y varios objetos punzocortantes, lo que era un mal augurio. La investigación determinaría que las intenciones del joven no eran de nada buenas y enseguida fue llevado a prisión. Las autoridades reconocieron el valor del taxista, quien con su acto les ayudaría a evitar una desgracia y llevaría ante la justicia a un malhechor.